Una leyenda criminal que tuvo además un espacio mediático específico durante el juicio, porque aquello fue el desvelo de los periodistas que todos los días querían estar ahí, estaban en el frío, en la nieve, porque era en invierno, esperando poder entrar a presenciar lo que han sido llamado el juicio del siglo. Entonces yo lo llamaría más bien el juicio que se hizo en torno al personaje más perseguido del mundo, según los Estados Unidos, enemigo público número 1 en Chicago, fue declarado como Al Capone así, y definitivamente un hombre de mucho poder y de mucho dinero. Alegaban sus defensores que al Chapo Guzmán se le violaron los derechos humanos, toda vez que quienes lo reclamaban eran las autoridades judiciales de San Diego, California, de El Paso, Texas, y que no lo presentaron ante estas cortes, sino que lo llevaron directamente a Estados Unidos. Fue uno de los argumentos que usaron para alegar violación a sus derechos humanos, alegar que fue un juicio injusto. Se violaron los derechos humanos ante la premura, ante la orden perentoria o el requisito perentorio de Estados Unidos para que fuera a dar para allá. Definitivamente ese es el argumento de Juan Pablo Vadillo. Él quería que se le regresara a México para poder juzgarlo aquí. Y yo creo que sí hubo violación a los derechos humanos, pero no es una violación, digamos, tipo tortura, sino el sometimiento a una jurisdicción que no era la que lo había solicitado. En la frontera México-Estados Unidos decidieron de último momento, llévenselo a Nueva York. ¿Crees tú que si el Chapo Guzmán, si no hubiera habido el tema de la extradición, si lo hubieran capturado en Estados Unidos, ¿le hubieran condenado a muerte? Pues no, porque no lo permite la ley. No, sí, la extradición, no lo permite. Ajá. Pero si lo hubieran capturado allá en Estados Unidos, sí lo hubieran podido acusar, de tal modo que la sentencia no hubiera sido cadena perpetua más el equivalente a otras 2 cadenas perpetuas, porque 30 años más 25 a los 62 años es otra cadena perpetua. Sí, absolutamente. Lo hubieran condenado a muerte, tal vez. Con 62 años de edad, sí, es posible, pero como fue extraditado, pues eso era imposible. ¿De qué tamaño es la leyenda del Chapo Guzmán? Pues es muy grande, muy... ¿Más que la de Pablo Escobar Gaviria? Yo creo que llegó a superarlo, porque Pablo Escobar sigue en las series televisivas, en las, ¿no?, narcoseries. En las narcoseries, y el Chapo ya ingresó ahí también, ¿no? Sí. Pero me parece que... Ya se consagró, pues. Me parece que Guzmán lo era, acumuló incluso más fortuna que Pablo Escobar. De Pablo Escobar se decía que tenía unos 25,000 millones de dólares. Al Chapo dice el gobierno de Estados Unidos que le va a incautar 12,600 millones, pero no sé de dónde los va a sacar, porque los dineros corren. O sea, no andan debajo de los colchones, sobre todo esas cantidades de dinero están en los circuitos financieros del mundo y de Estados Unidos y de Europa. Hace 10 años, este hombre, el que está en pantalla, Joaquín Guzmán, apareció entre los hombres más ricos del mundo en lugar 701 ¿correcto?, de la lista de la revista Forbes. Ajá. Que fue muy cuestionada, por cierto, por haberle dado esa categoría sin poder comprobar los ingresos que calculaban entonces en $1,000 millones. $1,000 millones me parece muy poco, sobre todo por un antecedente que te voy a contar. A lo mejor ya te lo dije una vez, te lo voy a repetir para beneficio también de la información del público. Hubo una investigación en Londres que publicó The Economist, en donde un particular que trabajó en los bancos descubrió que hubo depósitos por parte del cártel de Sinaloa en un solo banco en Estados Unidos, el Wachovia Bank, que ya desapareció, ahora lo absorbió Wells Fargo. Depositaron en cuestión de 5 años, del 2003 al 2008, 378,000 millones de dólares. ¿Qué cantidad es esta? Pues es el tercio del producto. Es incomprensible. Tercio del Producto Interno Bruto mexicano. Eso fue lo que depositó Sinaloa. Sin embargo, México nunca lo investigó. Sí lo investigó Estados Unidos, y el fiscal que llegó a la conclusión de que fueron muy laxos los controles o permisivos para que entrara esta cantidad
absurda de dinero a un solo banco, le pusieron una multa de 110 millones. $1,000 millones diarios durante un año sería el equivalente, claro, Sí. lo dices tú, en 5 años, que fueron depositados por el cártel de Sinaloa, que dominaba la escena del crimen organizado en nuestro país, enfocada principalmente al narcotráfico. Hoy el cártel de Sinaloa sigue vivo a pesar de la muerte en vida del Chapo Guzmán con esta cadena perpetua. Sigue vivo porque está todavía uno de los líderes históricos, que es Ismael El Mayo Zambada. Otro está muerto, que es Nacho Coronel. Otro está desaparecido, que es Juan José Esparragosa. No sabemos si murió o no murió. Y está el Chapo de por vida, será enterrado en una cárcel, pues. Entonces, Ismael El Mayo Zambada todavía tiene control sobre los grupos, aunque se le quisieron insubordinar inclusive los hijos del Chapo, Iván Archibaldo, Alfredo y Ovidio, a los que secuestraron en Puerto Vallarta, ni más ni menos. Ahora, ¿el poder delincuencial en manos de quién está? ¿Del cártel Jalisco Nueva Generación? ¿Es de alguna manera el heredero de este poder criminal? Yo creo que sigue estando en manos de Sinaloa, pero hay una expansión sumamente acelerada de Cártel Jalisco Nueva Generación, que probablemente con la condena ahora de por vida a Guzmán Loera, podrá intentar penetrar territorios que son del dominio del Cártel de Sinaloa. Tú eres un chapólogo consumado. ¿Qué llevó a Joaquín Guzmán Loera a convertirse en leyenda? ¿Qué características personales lo llevaron a llegar tan lejos? ¿De qué manera Sean Penn, Kate del Castillo contribuyeron a avivar el fuego de esa leyenda alrededor del Chapo Guzmán, de sus huidas, escapadas, de todos sus periplos, el Triángulo Dorado, Durango, Chihuahua, todo esto, Sinaloa? ¿Qué? Nace desde aquel episodio en el aeropuerto de Guadalajara en el 93, cuando es asesinado a balazos el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, y había la disputa de quién habría hecho los disparos. Al final la historia cuenta que el agredido era el Chapo Guzmán, el perseguido por los Arellano Félix, y los culpables de esta muerte habrían sido sus sicarios. Ellos escribieron cartas al Papa, pidieron perdón, negaron siempre haber atentado contra un clérigo, etcétera, etcétera. Pero ahí empieza a nacer la leyenda del Chapo, porque él ya es capturado en la frontera México-Guatemala y ya viene con una mujer, siempre acompañado por mujeres. Eso es. Ahora bien, ¿crees tú que el gobierno mexicano, después de esta sentencia, y desde luego desde antes, debió haber actuado ya en contra de los cómplices que tuvo seguramente en las altas esferas del poder político, policíaco? Sí, no lo hizo jamás de esa manera, y menos lo iba a hacer como si fuera una obligación por haberlo escuchado en una corte de Nueva York. El gobierno mexicano se desentendió del tema Guzmán en el momento que se le entregó a Obama, en el último día de su mandato, hace 2 años y medio. Entonces, una cosa que sí me recordé, porque decías cuáles son los componentes de esta leyenda. Claro, claro. Cuando le hicieron el examen de capacidad mental, psicométrico y capacidad mental del Chapo, salió con un puntaje de casi un genio. 138. Eso es. O sea, es una cifra altísima. Está en la genialidad. Y eso a pesar de no haber cursado ni siquiera la primaria. Poco sabe leer y escribir, pero su mente es pragmática, hace negocios mundiales, ¿no? Por una parte, y por otro lado tiene la capacidad de asomarse un poco al futuro, no como adivino, sino como una mente que penetra las probabilidades. Es una estratega. Es una estratega absolutamente, pero su inteligencia no está ubicada en las cosas intangibles, como sería la ética, como sería la moral. Ese tipo de cosas no están en su panorama.